todos los oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Mete Gol. Un fin de semana a puro fútbol, estuvimos cubriendo el sábado, el domingo. Ganó River Plate en una aprobada actitud y disposición de juego. Un Boca que terminó ganando sobre la hora y a lo que históricamente o en el último tiempo se conoce como así gana Boca. No jugó muy bien. Después, y quiero que me hagan después un comentario en la mesa cuando arranquemos a definir, Independiente perdió. ¿Sí? Su partido efectivamente tan errada no estaba el día viernes cuando hacía un pequeño análisis de lo que podía llegar a darse. Vélez le ganó a Arsenal, Racing se quedó con el clásico y hubo mucha actividad este fin de semana, muchos goles. En un ratito también tenemos el último partido de esta fecha, Atlético de Rafaela frente a Lanús. En Santa Fe van a jugar, así que vamos a estar con las formaciones. Con el análisis de toda esta fecha tenemos la palabra de testimonios tanto del partido de Vélez y Arsenal. Vamos a escuchar un poco el análisis de Martín Palermo, de Lucas Prato, ¿sí? Que estuvo hablando con nosotros sobre esta situación que vivió con River, si definitivamente quedó atrás y su cabeza está en este Vélez Arfiel, así como también la palabra de Marcelo Gallardo, que estuvo hablando el día de ayer, en realidad iba a hablar hoy, pero por el feriado terminó cambiándose la disposición. Y algún que otro jugador más, podemos escuchar la palabra de Bangioni. Ahora vamos a estar viendo qué vamos a estar pasando en este programa, donde tenemos una hora para analizar toda esta fecha, que por suerte viene cumpliendo, ¿no? Este torneo Primera División 2014, 2 fechas, muchos goles. Todavía queda completar el último partido de la fecha primera, que es San Lorenzo y Olimpo, pero no va a ser esta fecha, esta semana, porque tenemos Copa Argentina también, así que vamos a estar haciendo un poco la previa. Juega River, que ya el día de mañana va a viajar, y juegan algunos equipos más, así que vamos a empezar a analizar todo esto y vamos a dar algunas pastillitas de este Nacional B, que dejaron algunas cosas como el primer viaje de Argentinos Juniors, y Román Riquelme finalmente quedó afuera de este plantel que viajó. Quedó con una supuesta lesión, un dolor pequeño que tenía, así que no viajó. Así que hay mucho que analizar, sobre todo, qué ironía, ¿no? En la fecha donde Boca también tenía que ir a Córdoba, Argentino jugaba frente a Instituto también, viajó el plantel, el 10 se quedó, no sabemos si por miedo a cruzarse después con Boca, uno nunca sabe. Tenemos una hora, entonces vamos a arrancar así. Luciano Castro nos está operando como siempre. María Clara Rositano, mi nombre. ¿Todo bien, Juani? Muy bien, muy contento con esta fecha y todos los goles que están viniendo. Y también muy contento con el día, peculiar día de verano, ¿eh? Por suerte, chicos, arrancó el calor. ¿Todo bien, Pablo? Todo tranquilo, Clary, con un muy buen partido hoy a la tarde, aprovechando el feriado y la muy buena temperatura. Un Quilmes Godoy Cruz para el infarto porque lo ganaba Quilmes 2-0 y en 5 minutos Godoy Cruz le metió 2 goles y se lo empató y casi se lo gana en la última jugada. Así es. ¿Las vías de comunicación? Sí, en Twitter, @metegol740, en Facebook, Metegol Programa, nuestro email, programametegol@gmail.com, nuestra web, metegolprograma.blogspot.com.ar y nuestro canal en YouTube, Metegol Radio. Si no, nos llamás al 4864-2230, 4861-3193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspician este programa. Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte, todas las medidas, almohadones, almohadas y almohadas especiales para viajes con masajeador. Lo que necesitas para el bebé lo encontrás. Andadores, cunas, catres de baño con 12 modelos de bañera. Acércate a Las Flores, 499 Wilde. Sueños Dorados, 6 pagos sin interés con tarjeta de crédito. Café del Bosco, el placer de disfrutar el café de todos los días. Frappuccinos, mocas y fristi. Recoleta, 4826-6682. Librería Guiraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Guiraud. Toda la variedad en textos en sus 2 direcciones, historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay 4296, esquina Armenia,
Coronel Díaz, 1492, esquina Paraguay. AMB Porteros Eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación. 4636-2802. 48642230, 48613193 o nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. No sé por qué quieren arrancar, yo creo que amerita igual el triunfo de River Plate el día de ayer por la noche. La verdad, un partidazo. Hablaba en la previa con algunas personas que trabajan en la institución. Primero me dio la sensación al llegar al estadio que había poca expectativa por lo que podría llegar a pasar, porque el hincha de River no está conforme con este mercado de pases, nos deja acá claro todo el tiempo, y también se nota en las redes sociales. El día de ayer me parece que fue mucho más de lo que se esperaba de este plantel, de este equipo, que realmente los cambios se notaron y mucho adentro de la cancha. Hubo un despliegue de juego que yo hace rato que no veía en River. Creo que con Ramón Díaz 2 partidos lo vi jugar así a este equipo. Obviamente eran otros los protagonistas, por eso hasta se destaca más, porque las figuras que tuvo aquel River campeón no estaban. Y me preocupé por momentos, cuando arrancaba el segundo tiempo y el juego a los 20 minutos no llegaba, de todo lo bueno que se había hecho en el primer tiempo, decía, ¿cómo puede ser que en 15 minutos te olvidaste de todo eso y jugás 20 minutos mal? Regalando quizás un poco la pelota en el mediocampo, pero después me parece que muchos puntos altos tuvo este equipo, que más que nada destaco eso, un equipo, si bien podemos hablar de algunas figuras, me parece que el despliegue de fútbol fue espectacular. Yo creo que la clave fue la intensidad. River estuvo muy intenso en lo que fue todo el partido, presionó a Central, no lo dejó jugar y prácticamente más allá de 2 o 3 jugadas, River no sufrió. Creo que hay 2 jugadores claves en esa intensidad que marcas. Uno, para mí, una vuelta muy auspiciosa, la de Carlos Sánchez. Un jugador con una dinámica muy importante, que le da mucha velocidad a la mitad de la cancha de River de ahí en adelante. Y la otra, la de Ariel Rojas. Un jugador que por ahí no es tan, en el tapete, no se muestra demasiado, pero es un jugador que es muy productivo para la mitad de la cancha de River y le da muchas posibilidades a los delanteros. Por eso digo, por los costados River mostró una dinámica que en el partido con Gimnasia y aún también con Ferro en Copa Argentina no había exhibido. Además se notó un craneviter muy, muy preciso a la hora de la recuperación, la verdad. Entonces yo creo que River en todo su conjunto estuvo muy bien. ¿Les parece que escuchemos la palabra de Marcelo Gallardo? Me parece. Vamos. Que más allá de ganar y bueno, de haber podido no solamente mostrar lo que uno pretende para el equipo, yo creo que hoy el funcionamiento del equipo en todas sus líneas en general fue muy bueno. ¿Y en lo personal, antes del partido, tenías un poco de expectativa de cómo te iba a recibir el hincha? No, ¿por qué expectativa? A mí siempre me han tratado muy bien, o sea, sabía que el afecto que tiene el hincha River por uno siempre existió y ¿te interesa? Marcelo. Por ahí en la semana te habías dado cuenta que en La Plata metiste rápidamente mano. En una semana advertiste rápidamente por dónde pasaba la cuestión. Pero más allá de eso, yo sé que hay veces que son impacientes, sobre todo los mensajes suelen ser impacientes. Nosotros, yo la semana pasada, cuando hablamos de más allá de los jugadores que estén en cancha, hay que respetar una idea, una propuesta futbolística que es la que uno trabaja para que después se pueda reflejar, y esto no es de un día para otro y no es de un partido a otro. Esto es una constante de poder seguir trabajando y elaborando diferentes formas de poder jugar de una mejor manera. Marcelo, pero lo
como a veces quieren hacer. Va a ser del 1 al 10, ¿cuánto como te Yo creo que fue un gran partido. Un muy buen primer tiempo donde cuando vos tenés tantas situaciones de gol, y algunas las fijas y otras no, pero también contás las situaciones que te crearon. Y las situaciones que nos crearon prácticamente fueron nulas. Por eso la gran, o sea, el de estar contento no solamente con el funcionamiento, que estuvimos en todas las líneas, porque también, así como fuimos superiores en el campo rival, también fuimos muy superiores en nuestro campo, porque no nos llegaron nunca. ¿En qué porcentaje viste la idea de equipo que vos querés hoy en este partido? Que va queriendo y los jugadores lo van manifestando, y con el correr de los partidos hay que ir consolidándolo todavía. ¿Te conformó lo de Craneviter, Marcelo? Sí, en general fue un gran trabajo de todo el equipo. No solamente hago mención a nombres propios, sino que en todas sus líneas River hoy fue muy superior y se Hablas de los puntos altos. ¿Qué te parece que hay que mejorar? siempre se puede mejorar. Siempre. Partido tras partido hay que mejorar. Algunos partidos no son iguales a otros. Entonces, dentro de esa dinámica de fútbol, en las cuales tenés también partidos cada 3 días, siempre se puede mejorar. Equipo que gana. Ese me parece que efectivamente es el mensaje que quiere dejar el técnico, y me parece que lo más a destacar de este plantel, que efectivamente uno termina diciendo, bueno, se vio, ni contra Gimnasia fuimos los peores, ni hoy fuimos los mejores. La línea esa me parece que es la ideal para tampoco descentrarse de una idea. Es lo correcto. A ver, River jugó 2 partidos, uno de visitante en el que jugó en un nivel muy bajo, y uno de local en donde jugó muy bien, pero todavía faltan otras 17 fechas y la verdad que esto recién está empezando. Sí, se vio un River, creo que a la medida de lo que pretende Gallardo, ¿no? Cuando llegó a River, su primera idea era tener un equipo dinámico con buen cambio de ritmo. Claro que la preocupación también pasó por, y él lo decía antes del partido con Gimnasia, qué plantel voy a tener para imponer mi idea futbolística, y a partir de allí empezar a plantear los partidos como a él más le gusta. La verdad que es una idea que es muy favorable para llevar a cabo contra un plantel como es el de Central, que propone y que ataca. Un equipo que se te cierra atrás, no sé si hubiera sido tan efectivo ese planteo. Pero muy pobre lo de Central, absolutamente nada, ni siquiera desde la actitud que se pretende en un equipo. Igual a mí lo que me sorprendió en algún momento, digo, positivo de Russo, que en el primer tiempo, cuando ve que efectivamente no podía hacer nada, termina haciendo un cambio, ¿sí? En ese primer tiempo, buscándole una solución a la dinámica de juego. Pero, digo, cuando entró Becker, entró en el mismo lugar y no hizo mucha diferencia en ese primer tiempo. No le vi, en el cambio, si bien me pareció lógico, es decir, no estás encontrando la salida que vos buscás de lo táctico, o querés abrir un poco más o tener la pelota a partir de un jugador que mantiene y distribuye el juego, lo entiendo y me parece bárbaro que lo puedas hacer en el primer tiempo, que no tengas ningún problema, pero me da la sensación que no, lo mandó a pararse en el mismo lugar, y cuando lo veía similar estaba al lado de Bangioni pegado, no lo soltaba, no dejaba la marca. Entonces, la verdad que para ir a tapar a Bangioni, que era el que te subía del lado de River, el que más te atacaba, primero igual dejó lucirse mucho más desde ese lugar, terminó haciendo que se luzca toda la banda derecha, porque después los ataques terminaron llegando desde el costado de Sánchez, y después no hizo mucho ese cambio. Digo, para mandarlo a tapar a Bangioni, dejá el mismo que tenés en cancha. Y bueno, si no te genera, digo, no pongas a otro para tapar a un jugador. Estuvo muy pobre Central. La verdad que en generación de juego casi ni tuvo la pelota en mitad de cancha. Era como ni siquiera de transición, pasaban de largo y River enseguida cortaba y salía de contraataque y siempre lo agarraba mal parado. La única vez que Central pudo poner entre líneas un pase en profundidad fue la jugada de la polémica, que para mí no es tal. Para mí no hubo infracción de Chiarini, ni tampoco hubo falta de Franco Niel. Para mí no pasó absolutamente nada, pero claro, fue lo que fue tapa de todos los diarios y polémica durante todo el día de hoy. A mí en una primera medida no me pareció penal. Cuando después lo vi por televisión, me pareció que el jugador de Central llega antes a la pelota. No es penal, para mí no es penal. Porque el arquero estaba parado, estaba arrodillado esperando la pelota. No buscó hacer una falta
Y me da la sensación incluso que Niel se lo termina llevando puesto al arquero y se tira en una... A ver, no veo intención. Cuando uno también dice es penal o no es penal, es juzgar la intención. No hay intención en ningún momento por parte de Chiarini de tirarlo. Incluso claro, salió mareado Chiarini, no habló con la prensa. Salió y dijo, no, chicos, estoy mareado. De repente se le fueron los ojos casi para atrás. Y yo digo, pobre chico. Sí habló, ni bien terminó el partido, con algunos colegas que estaban en vivo, pero quedó ahí y quedó mareado. Y efectivamente se fue mal. Sí, yo no discuto la intención. Lo que me parece es que eso como es Niel penal. llega antes, me parece que eso es cobrable. Sí, pero no es penal. Sí, pero hace el A ver, gesto... si jugás en un penal es la intención. Chiarini hace el También. gesto cuando llega la pelota, y lo anticipa el delantero de Central, pero hace el gesto para embolsar la pelota y creo que ahí Niel le puntea el balón y se lo lleva puesto. Pero me parece que no hay infracción del arquero cordobés de River. A mí me pareció en un primer momento que cuando Niel estira la pelota contra la izquierda, Chiarini hace como el movimiento de tocarlo, pero es una jugada muy fina, la verdad. Por otra parte, me parece que era cobrable y no era discutible en el momento. Ahora después la ves y puede ser. Yo no, ni en el momento ni viendo la repetición, sinceramente. No es algo que me parece que termine dando. Igual me parece que duda el arquero y eso fue el gran error. ¿Qué duda en qué sentido? En la salida. Me parece que podría haber salido directamente y reventar con No, los creo pies que lo y anticipa no Niel, esperarla. pero Niel lo anticipa en el momento en que hace el gesto, por eso decía, en el momento que se agacha Chiarini para alcanzarla, para agarrar la pelota, le puntea el balón Niel. Al contrario, ¿sabes por qué no duda? Porque va seguro, se cree seguro con las manos y no se cree seguro con los pies. Por eso no va a patearla. Porque tiene más miedo de que la pelota quede en el contrario y él estar mal parado en el área. Lo mejor en esa situación, en realidad, si vos no estás seguro como arquero, es ir a buscarla en tu punto más fuerte, que son tus manos, porque las podés usar en esa situación. Ahora, un paso más y era mano, porque estaba fuera del área. Pero si no estás seguro con los pies, digo, un montón de veces hemos visto, por lo menos yo en un montón de canchas, a arqueros intentar jugar con los pies y que sus hinchadas al principio puede ser que te caiga bien, pero cuando terminás haciendo que una situación termine yéndote en contra, era una tu jugada hinchada muy se te va a práctica venir. para que el arquero la reviente al lateral. Me pareció a mí en ese momento que el arquero, cuando está yendo de cara a la pelota, se frena un poco y después vuelve a avanzar, como que duda si sale o no y después termina saliendo. En la situación y en el contexto en el que se encuentra Chiarini, teniendo en cuenta que es un arquero que estaba haciendo su presentación en el Monumental, con todo lo que conlleva, suplantar a Barbero, estar en... Me parece que es aceptable y hasta estuvo perfecto lo que hizo. Porque imagínate si esa pelota, pero te repito, imagínate si la pateaba, se le chanfleaba y ni él metía un gol. Imagínate si Niel llegaba un segundo No antes ataja y lo nunca más en su gambeteaba. vida, no en River, en su vida, Chiarini. Entonces, ante la inseguridad de no ir con los pies, porque si hay algo que quedó claro en Instituto es que los pies no son el fuerte de Chiarini. En la gran mayoría de las situaciones en las que él ha estado y su punto fuerte, efectivamente son las manos, no son los pies. Ha tenido incluso chanfles en el Nacional, pasan más desapercibidos porque uno no mira tanto Instituto o porque la gente no sabe, yo los cuento y porque sí lo he visto, lo he seguido, se le ha pasado un par de veces. Pero bueno, era una persona que estaba hace muchos años en Instituto, tenía otro contexto, no eran situaciones tan graves y además Instituto ganaba 4-0 generalmente. Entonces, en ese contexto lo podés aceptar. Contexto de Monumental, debut, reemplazar a Barovero y a una figura muy importante, yo creo que estuvo muy bien lo que hizo. Pero no tuvo trabajo prácticamente y No. por eso nos enfocamos en esa jugada controversial, que insisto, para mí no fue penal, pero es discutible. Pero de todas maneras, creo que lo de Chiarini es un premio a su trayectoria, sobre todo en Instituto, y que a los 33 años salga a jugar su primer partido en la cancha de River con la camiseta de River. Más allá de esa jugada, creo que ha tenido un debut auspicioso, claro. Central apenas hizo esa jugada y casi que ni lo molestó. Sí, es verdad, Central en ataque fue muy pobre. Sí, pero me dio la sensación que no tenía peso, había como un quiebre, pero por esto, porque cuando en su momento Becker y después cuando lo manda Medina, lo manda a tapar a Bangioni, que aún así hizo un partidazo.
Entonces me dio la sensación en realidad que fue más, incluso, digo, si uno se pone a analizar o hace un poco de memoria, o si no lo contamos acá, que ya lo hemos analizado, pero no importa. El partido que Central le gana a Quilmes. Central lo gana, en el primer tiempo jugó muy mal, iba perdiendo 1-0, termina metiendo 2 goles en los últimos 10 minutos, y el tercero lo metió de carambola cuando estaba pidiendo que termine en el partido, iba ganando 2-1, y en una contra, Abreu metió un golazo, pero de otro partido. Entonces no estamos hablando de un Central que en la primer fecha deslumbró, hizo... No, es más o menos la misma línea de lo que venía haciendo. Sí, la verdad que a Bangioni, como decía, se le notó un muy buen rendimiento y aparte se le notaba en la actitud un partido aparte, por su pasado en Newell's, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que el viernes me mencionaba, lo de transitivo? Salvo Vélez y Racing que le costó bastante porque no jugó bien, a mi criterio, la mayoría de los equipos ganaron el primero o lo perdieron y al segundo se recuperaron. River es un claro ejemplo, no jugó bien contra Gimnasia y estuvo cerca de perderlo y realmente fue una muy buena producción ante Central. Sí, la verdad que yo creo que la clave para cualquier equipo que quiera pelear el campeonato es hacerse fuerte de local, digamos, y fue una de las claves del River campeón de Ramón Díaz el torneo pasado. Si no ganás de local, se te va a dificultar estar entre los de arriba. Otra de las cositas o noticias también que vamos a empezar a desarrollar, porque hay una historia que sigue y ahora River Plate tiene que jugar por la Copa Argentina frente a Colón y después tiene que jugar contra Godoy Cruz en Mendoza la tercera fecha. Primero, bueno, hoy iba a hablar Gallardo, finalmente terminó hablando ayer, de algo que me llevé de noticia o de novedad en lo que tiene que ver con la cancha es que debido a la operación de Cabenagui existe la posibilidad que River pida una incorporación. Por la lesión. Ahora, como no está, es un jugador del plantel y no está, la recuperación le llega a todo lo que es el torneo, River está en condiciones de pedir una incorporación por fuera de lo que tiene que ver el libro de pases que ya cerró. ¿Y los pibes inferiores, Driussi y Boyer? Ingresaron ayer muy bien. Estamos en la misma de siempre. ¿En cualquier puesto? Sí. Sí, pero... ¿Y se puede saber quién es? No. ¿Alguien en mente? Existe la posibilidad de pedirla. Yo, en lo personal, creo que no van a traer nada. Coincido. Pero si lo mencionaron es porque tienen la intención mínima, aunque sea de por lo menos hacer un intento por alguno que tienen en vista. Tengo mis dudas. Son rumores que se corren también. No, rumores no, existe la posibilidad y es real, es algo concreto. Que efectivamente lo vayan a hacer, anotaron a Aymar y Aymar no vino. Son dos cosas distintas. Se puede pedir y lo pueden hacer. En algún momento Racing hace 2 torneos lo pidió y no trajo ninguna incorporación. Puede pasar eso. Existe la posibilidad. River viaja mañana en un vuelo charter. Primero va a viajar el cuerpo técnico en un primer viaje. Después en charter viaja todo el plantel. El miércoles va a jugar 20:30 frente a Colón. Ahora vamos a ver si en realidad no va a haber formaciones ni de Colón ni de River. Puede volver Barovero. Barovero está con posibilidades de jugar ese partido. Este miércoles yo creo que no. O por lo menos a una mínima chance. Para mí el miércoles no está. Hoy estuvo practicando con normalidad. Igualmente, sí, la semana pasada también. Igualmente, pero, chicos, no creo. No creo que lo arriesgue, pero de todas maneras, bueno. No. Y ya directamente se va a quedar en la zona, como está más o menos. Cuyana. Así es. Ahora va a jugar en San Luis, después va a jugar en Mendoza, entonces se van a quedar en Mendoza a esperar el partido frente a Godoy Cruz, así que River va a trabajar toda la semana afuera, no va a estar acá en el Monumental. Tienen las formaciones del partido que va a arrancar en minutitos nada más. Atlético de Rafaela frente a Lanús. Así es, Clary, 20:30 en la Perla del Oeste. Rafaela, el equipo de Néstor Sensini. Conde, Sax, Nis, Vítor y Elu Chance. De Petris, Bastía, Serrano y Rollón. Lucas Albertengo y Federico González. 20:30 arranca el partido, así va Lanús. Por su parte, los mellizos Barros Esqueloto van con Marchesín. En la defensa estarán Araujo, Gómez Portillo, Braguieri, Velázquez. En el medio estarán Ortiz, Somoza y Valdés Chamorro. Y los delanteros serán Romero, Silva y Acosta. Darío Herrera será el árbitro en la Perla del Oeste. Presentamos al jugador de acero y venimos. Presentan al jugador de acero. Estás escuchando Radio Rebelde. AM 740. Espacio publicitario. Recuerde,
Pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En la mañana de Rebelde, de 9 a 11, escucha La Morocha, con la conducción de Jorge Faga. Compartimos con vos todo lo que haya sucedido en el día, la política, el espectáculo, el deporte y las quinielas. Acompáñanos a acompañarte. La Morocha, de lunes a viernes de 9 a 11 por AM 740 Radio Rebelde. Radiocine.ar, un programa dedicado al cine nacional, declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de Buenos Aires. Radiocine.ar, con la conducción de Jorge Butz, los martes de 21 a 22 por AM 740 Radio Rebelde. Pero el amor es más fuerte. Agrupación Esperanza, Patria y Libertad del Partido Miles es una agrupación social sin fines de lucro. Por eso necesita de la colaboración de todas las personas que puedan donar todo lo que no usen y esté en buen estado para ayudar a los más necesitados en diferentes barrios del conurbano. Las donaciones se reciben en Pueyrredón 19, segundo piso. Informes al 4864-8737, celular 153-321-0569. Su referente, Raúl Pfister, agradece sus donaciones. Fin espacio publicitario. Transmite Radio Rebelde AM 740, nuestro sitio en la web www.rebelde740.com.ar. Enganches, gambetas, así. 4864-2230-4861-3193. Si no, nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. No me retes, Lucho. La camiseta de Lanús parece una camiseta de entrenamiento. Muchachos, menos por los números de atrás, por favor, cámbienla. Lástima el cuello de Rafaela, no está muy buena. Bueno, y sí, comentario de Mina, ¿no? Tenía que salir, siempre llegan estos torneos. El día de ayer a la noche, Boca Juniors terminó quedándose con un partido casi que milagrosamente, podemos llegar a decir, porque efectivamente en el juego no hizo mucho. Se terminó expulsando a un jugador de Belgrano y a partir de ahí terminó de inclinarse la cancha sobre el final. Y para todos los que... va a sonar raro, ¿no? Pero para todos los que lo terminan criticando, Gigliotti terminó demostrando, incluso al mismo Bianchi, ¿no? Que sí, que no, que juega, que no juega, que no me rinde el jugador, y efectivamente los goles terminan siempre... Digo, es como el auche de Racing. Van pasando todos, pero sigue quedando. Por algo termina estando, ¿no? En donde está. Así que Gigliotti fue el hacedor, el héroe de ayer por la noche de un Boca Juniors que dejó muchísimo que desear. El problema no es Gigliotti, el problema es Boca en su totalidad. El problema es Bianchi, muchachos. Así es. Y Bianchi no solamente por cómo conforma el equipo, sino porque ya a esta altura hay que decir que Bianchi está convencido que el equipo juega bien y no es solamente una cuestión de que defiende o protege a los jugadores y no dice ante la prensa lo que todos vemos, inclusive el arquero Orión. Convencido no igual, porque si pero pensó no cambia. en hacer cambios, sí, hubo cambios ayer en la formación titular en relación al partido anterior. Y se hablaba de más cambios, que no los hizo porque si no iba a ser demostrar demasiado la disconformidad del plantel. Contrario a lo que hizo Marcelo Gallardo, que me parece muy distinta la actitud. Pero en realidad sí
No estamos diciendo que no, para mí no está conforme con lo que está haciendo Boca. A mí lo que me parece... Si no haría cambios. A mí lo que me parece es que siente que ya es muy tarde para decir que Boca juega mal. A ver, si hoy dice, hoy Boca jugó mal, le van a decir, ¿y qué pasó? El domingo pasado Boca jugó lo mismo. ¿No querés decirlo para no contradecirte con lo que dijiste hace 2 días? No lo hagas. Pero empecé a hacer cambios de a poco, que me parece que es lo que intentó hacer. Digo, si lo dejábamos 2 fechas más, la situación me parece que la iba a terminar acomodando. Un cambio ahora, no puede meter, digo, que es demasiado contradictorio si mete 5 cambios de una, si dice que juega bien el equipo. ¿Y por qué hizo Pero Gallardo si 5 cambios y le salió bien? ¿Gallardo hizo 5 cambios o no? Con respecto Sí. al partido con Gimnasia, ¿y le salió bien? Pero igual, a ver, algunos de los cambios tienen que ver con que Teo no estaba desde el todo físicamente, que los pibes... Espera que miro la formación porque ya hasta me olvidé. Corrigió a Poncio, que había jugado muy mal, corrigió a Ferreira, que no había sido de lo mejor, y después los 2 pibes de arriba, que bueno, en eso se entiende, porque los titulares en River claramente son Mora y Teófilo Gutiérrez. Que era más o menos lo que había hecho durante el torneo. Pero probando también a los chicos sin la hinchada local, sin la hinchada de River, a ver cómo se van amoldando el equipo. Para mí es distinta la situación, porque además Gallardo no salió a decir, y me quedo con las palabras que escuchamos hace un ratito, ni fuimos los peores contra Gimnasia ni ahora somos los mejores. Digo, y no es un técnico que se desliga de las responsabilidades y que no es crítico, al contrario, es mucho más crítico de la gran mayoría, del 80% de los técnicos que están. Para mí no sé si son comparables. Ahora pregunto, ¿para qué trajo Bianchi a 8 refuerzos o 7 si solamente uno juega, que es Federico Carrizo, que lo hace bastante bien dentro de una pobreza franciscana de Boca? Porque la verdad, y otra cosa quiero marcar. Carrizo ayer después igual terminó de no jugar en cancha. Terminó y le tiró el centro a Gigliotti para el gol de Boca. Pero digo, ¿para qué trajo tantos jugadores si siguen jugando los mismos? Federico Bravo, para mí no está, a mi criterio, a la altura de jugar en la primera de Boca. Grana tampoco está a la altura. Yo veía ayer jugadores, en el caso de Grana, o el propio Castellani, pobre, llegó hace 15, 20 días a Boca, no podían levantar la pelota, no podían dar un pase a 3 metros. No concibo eso en un jugador profesional. Gago juega por el nombre, solamente por eso. Si no, hace rato estaría calentando el banco. Está de muy Boca. bajo, Gago. Muy bajo. Va a tener que cambiar Bianchi. De verdad, va a tener que vencer un poco lo que es el orgullo personal y tratar de que este Boca mejore, porque así Boca, Bianchi mismo tiene los días contados. No tiene futuro el equipo jugando de esta manera, más allá de que después te quieran dibujar una realidad que no es. Igual, para mí, lo analizamos cuando arrancó con la primer conferencia de Bianchi previo a la primer fecha, y Bianchi decía, y coincido con el criterio del técnico, que los refuerzos justamente están para reforzar el equipo titular. Entonces no me parece descabellado que no jueguen. Lo hablamos acá y ya lo hemos un poco analizado. Desde ese punto de vista, si es el argumento del técnico, está bien. El Pachi Carrizo juega de titular. Sí, pero es el único. Y Meli, ¿y por qué Meli está en el banco? ¿Por qué Fuenzalida entra solamente? No digo que todos los que están afuera son la solución, porque siempre pasa lo mismo. Los que parece que están en el banco de suplentes o ni siquiera jugando, como en el caso de Luciano Acosta, que no es un refuerzo. Pero digo, más allá de las alternativas que tiene en cancha, Luciano Acosta está tan mal físicamente como para ni siquiera estar en el banco de suplente de primera. No, y además a los refuerzos que llegaron con 10 o 15 minutos no les es suficiente para demostrar. Eso es verdad también. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Bianchi, si no modifica la estructura de base, si no empieza a meter mano en el equipo, pero de verdad, yo creo que, la verdad que me duele un poco porque Bianchi es un tipo de mucho prestigio en Boca y en el fútbol argentino, pero no creo que llegue a diciembre con vida, esto entre comillas, ¿no? Si es que no modifica sustancialmente el equipo. Yo creo que le debería dar más minutos a Castellani, a mi entender. Pero... No sé si es la solución igual, el Castellani. No digo que sea la solución, pero digo que ayudaría mucho más a generar juego en Boca, que hoy no lo tiene. No es peligroso Boca cuando ataca, cuando tiene la pelota. Ahora, ¿a ustedes les parece bien que Orión, y un referente, un jugador de mucha jerarquía y también hombre de selección, haya dicho lo que dijo al finalizar el partido, contrario a lo que dicen la mayoría? Por ejemplo, Forlín hoy dijo que lo más importante es ganar y no importa el resto. Digo, me parece que está equivocado,
porque para ganar vos tenés que jugar bien. No conozco ningún equipo que pelee un campeonato que lo gane jugando mal. Por eso digo, no tiene futuro Boca jugando de esta manera. Depende a qué llamemos jugando bien o jugando mal. El Colón, que llegó a la fecha número 17 puntero, no jugaba al fútbol. Pero era otra... O vamos a ir al ejemplo del equipo campeón de Falcioni. Era un equipo que defensivamente estaba muy bien y en contras, en salidas rápidas, generaba goles. Depende a qué le llamemos a jugar bien. Pero el Colón era totalmente diferente en el contexto. Colón con 2 o 3 cositas no podía hacer mucho más porque el plantel no se lo permitía. Boca trajo 8 jugadores, más los que se quedaron de la temporada pasada, digo, con 20 meses adentro de trabajo de Bianchi. ¿No puede mostrar otra cosa? Pregunto, ¿no? Porque si a 20 meses de trabajo no alcanzan para conformar un equipo más o menos estable con una línea definitiva, yo creo que no sé qué es lo que puede suceder a partir de ahora. 11 minutos del primer tiempo, Atlético de Rafaela y Lanús van empatando 0-0. Quien sí hizo lo propio en el partido, sobre todo de local, que era una deuda pendiente que tenía este Racing. Coca sorprendido con la gente, con la hinchada. Se terminó quedando con un San Lorenzo que lo decíamos el viernes y era obvio que iba a ir con un equipo muy mixto. Incluso yo pensé que iba a poner más suplentes de los que terminó poniendo en cancha. Fueron sí los jugadores importantes, al banco, Ortigosa, Mercier, terminó entrando alguno, otro no, pero era un partido que había que ir y jugarlo porque había que presentarse. Todo el fin de semana estuvo la Copa en la sede en San Juan y Boedo, así los hinchas se podían sacar una foto con la Copa Libertadores de América. Un partido, podemos decir que se complicó en algún punto más de lo esperado para Racing, pero si a este equipo de San Lorenzo, relajado, salió campeón con un mix de titulares y suplentes, que igual a algunos jugadores, caso más Kahneman, para sacarse el sombrero porque seguían poniendo y jugando como si estuviesen en la final, me parece que aceptable y pasó raspando, pero bueno, son dos, no sé si si muestra tanto el resultado final lo que se dio en el partido, pero los partidos también se ganan con goles y los goles los hizo Racing. Sí, San Lorenzo tiene la cabeza puesta en el viaje a Roma que se les viene este fin de semana. Ahora, hoy. Hoy Sí, se hoy se viajan. fue. Tenía entendido que era el fin de semana. No. Van hoy Lamens, Tinelli, Buffarini y Mercier. Y Romeo. Y Romeo, es verdad. El técnico, el manager y justamente Buffarini y iba a ir Romagnoli, pero no está porque ya está en el Bahía. El día de ayer llegó, se puso la camiseta, dijo que él se quiere quedar, pero... $400.000 piden de resarcimiento si quiere salir del club brasileño. Tuvo un gran recibimiento 500.000, bueno. Romagnoli en Bahía. Sí. Pidiéndole que le perdonaban su afer con San Lorenzo, decían, y les pedía que se quede. Sí, hay que ver, él también las declaraciones me parece que tienen mucho que ver. A ver, el discurso que haya cambiado así tan fuerte me parece que tiene mucho que ver con que si efectivamente después no termina quedándose o pudiendo salir de la institución bahiense, tiene que quedarse y tiene que igual estar toda la temporada y hablar y estar con la hinchada a favor, entre comillas, pero tiene más que ver con eso, me da la sensación. Sí, la verdad es que pasa más por ese lado. 14, 15 minutos del primer tiempo, Atlético de Rafaela 0, Lanús 0, 4864-2230, 4861-3193. Si no, nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Ya venimos. ¿Querés auspiciar en Metegol? Llama al 155-920-2901. Auspician este programa. Sueños Dorados, los mejores colchones con resorte. Giraud, el libro que buscas lo encontrás en Librería Giraud. Toda la variedad en textos en sus 2 direcciones: historia, infantiles y principalmente deportivos. Paraguay 4296, esquina Armenia. Coronel Díaz 1492, esquina Paraguay. AMB Porteros Eléctricos. La mejor tecnología en porteros eléctricos. Fabricación de frentes estándar y especiales. Distribución y reparación.
4636-2802. 4864-2230, 4861-3193. Si no, nos mandás un mensaje de texto al 156-321-1302. Si querés escuchar todas las entrevistas del fin de semana, ¿dónde tenés que entrar? A metegolprograma.blogspot.com.ar O directamente entras en nuestro canal de YouTube, que es... Metegol Radio. Ahí está, te la estoy haciendo sufrir porque quiero que al aire me des la razón. El día viernes estábamos analizando, y Lucho se ríe porque recién nos estábamos peleando en el corte. El día viernes, si hay algo que destacaba en lo personal, que me atacaron los dos, es que Independiente no iba a hacer un buen partido porque efectivamente, y a mi entender, y lo vengo diciendo hace rato, no es algo que lo empecé a decir ahora, desde el Nacional B, Montenegro atrasa el juego. No está en el 100% del rendimiento físico como para hoy mostrar un diferente. Es un jugador que lo tenés que poner para los tiros libres si te gusta, nada más. Y efectivamente, Independiente jugó mal. Enseguida Almirón se da cuenta que no tenía rapidez, fluidez el equipo, lo mete a Pisano como para poder demostrar un poquito de juego, pero perdió. Sí, bueno, pero a ver, las condiciones eran distintas para empezar. Visitante, rival distinto y 4 modificaciones en lo que es respecto a la primera fecha. De hecho, el cambio que realiza el entrenador a los 36 minutos del primer tiempo es por Jorge Iván Pérez, entra Pisano. A ver, Montenegro lo colocó de segundo delantero y Montenegro, para mí, a mi entender, es más un mediocampista. De hecho, en la segunda mitad, cuando Independiente lo tenía que ir a buscar, Montenegro se lo veía más atrasado y me parece que es un error, no de Montenegro, que no esté al 100%, y que eso no lo discuto, puede ser que no esté al 100%. No es un error de Montenegro, es el técnico que lo pone. Claro, por eso, obviamente, no es un error de Montenegro, no, yo no pero no es que no lo ponga, para mí lo tiene que poner un poco más retrasado y con un delantero más acompañando a Lucero. No es el Montenegro del 2002, aquel que jugaba de media punta con Cookie Silvera y Pocho Insúa, ¿se acuerdan? Chicos, son 8 años más, digamos, no, bueno, pasa factura. Pero precisamente tal vez el técnico se acordó de ese momento y dijo, bueno, Montenegro me puede jugar en una especie de media punta, de segundo delantero, como quien dice. Pero como decía Clarita, no está en la condición física ideal como para cumplir esa función. A mí me parece que Montenegro está para jugar al lado de un 5 de mucha recuperación, un poquito más adelantado y generando juego para Independiente con 2 personas rápidas por las puntas y 2 delanteros que ataquen. Ahora es raro lo de Almirón, ¿no? Porque lo mete a Iván Pérez, digo, es un buen jugador Iván Pérez, pero hasta el partido pasado ni siquiera fue al banco. Y un jugador que Independiente hace mucho tiempo venía de poco rodaje, sí. Exacto, tal cual. Desastre, lo bien que había hecho Almirón hasta el momento lo tiró todo por la borda por poner, que es lo mismo que le pasó a Omar de Felipe. Podría haber jugado muy distinto todo el Nacional y no sufrir Independiente si no hubiese estado Montenegro todo el tiempo. Gente, para cambiar de tema, mientras nos escriben al Twitter, @AldoRobals, pregunta Mary, ¿cómo formamos frente a Colón? No podré ir por laburo, perdón, y el jugador de Acero, hace un rato que me engancho, sí, el jugador de Acero fue Matías Craneviter. De River frente a Colón, en realidad, formación no se puede todavía. No. Lo que sí me da la sensación que va a ser un poco un mix. Si están bien los jugadores desde lo físico, quizás, por eso decía antes cuando hablábamos del cambio de Poncio, me da la sensación que los va a ir alternando a lo largo de todo el torneo, tanto a Craneviter como a Poncio, por una cuestión de lo que genera Poncio como jugador, como referente, o lo que quieran decir, pero va a ser un poco un mix. No, me parece que River tiene un plantel corto y que casi todos los jugadores van a tener rodaje debido a las competiciones que se le vienen. Recordemos que dentro de 2 semanas va a estar jugando Sudamericana también River. Y hay fecha el campeonato local en 3 semanas de la otra. O sea, por eso no va a haber partidos el día lunes próximo. Sí, por eso. A mí me parece que FIFA, esto de que juegue Poncio el primer partido y que el segundo no lo haga, tiene que ver con un poco darle rodaje a todos para ir conformando un equipo. Igual me parece que el equipo titular y de memoria que debería conformar Gallardo es lo más parecido a lo que se vio el domingo ayer. Tal cual, creo que sí. Bien, entonces otro de los partidos que tuvimos este fin de semana fue Vélez Sarsfield, que ganó su partido de local en una tarea aceptable. Debutó Caraglio frente a su ex equipo.
Y las cosas medianamente salieron, por momentos se complicó en el medio de la cancha, pero ¿les parece que escuchemos a Roberto Nani, el jugador de Vélez Sarsfield? Dale. Probar un triple 9, con Prato y también con Caraglio. ¿Crees que te puedes llegar a adaptar eso? ¿Lo estuvieron viendo en los entrenamientos? Hace muy poco que está Milton, no nos conocemos tanto, pero sí, algunos se adaptan a lo que el técnico decida, ¿no? Pero repito, hoy pienso más en el partido, ganamos por suerte, así que tengo que... ¿Es gol de Nani? No, yo la cabeceo y bueno, después... Súmelo. Después el defensor obviamente lo quiere sacar y se equivoca él, ¿no? La gente premió cuando vino el reemplazo, te premia siempre el esfuerzo. Sí, gracias a Dios, sí, había sido un partido complicado, principalmente en el primer tiempo, ¿no? Por ahí mucho juego dividido, mucha pelota aérea y se salía de eso, entonces se nos complicó un poquito. En la segunda me parece que empezamos a ir un poco más al pie y marcamos un poco de diferencia. ¿Se complicó más de lo que esperaban? No es que se complicó, sabíamos que iba a ser un partido difícil, ellos son un rival durísimo, ofensiva. Arrancamos muy bien, tocando y llegó el gol, una jugada muy buena colectiva y después ellos se ajustaron mucho más la marca, se complicó el juego, dividimos mucho la pelota y se complica en ese sentido. En el segundo tiempo, como te digo, salimos con el gol para eso, me parece que lo conseguimos, más allá de que bueno, que el gol lleva por un corner, no nada que ver, pero me parece que movimos mucho más la pelota. ¿Se desdibujó un poco más en el medio campo el segundo tiempo, Vélez? No, me parece que estuvimos bien. Cuando íbamos 2-0, de hecho tuvimos situaciones para meter el tercero. Era lógico porque ellos se juegan, salieron jugados a buscar el empate, entonces era lógico que un poco se tenían que venir. Encontraron el descuento sobre el final, pero me parece que fue justo. ¿Y cómo se hace para, vos con tu experiencia, hablar con los chicos para decir, bueno, son 2 partidos que ganamos, obtuvimos lo mejor, pero hay que tranquilizarse porque esto es largo? No, hoy hay que disfrutar. Ahora tenemos un fin de semana para disfrutar y ya habrá tiempo para eso, que ya lo saben, que esta recién empieza, falta un montón, así que son 2 partidos muy importantes, 6 puntos que sirven para la confianza, pero no puede bajar ni medio centímetro no puede regalar nada, porque en esto está todo muy parecido. Regalar nada, nos decía Roberto Nani, pero lo que sí quiero que escuchemos para que quede en claro la posición del delantero de Vélez Sarsfield, la situación de lo que había pasado con River Plate. Vamos a escuchar un minutito la palabra de Prato sobre justamente esto, si quedó atrás la posible llegada a River. Lucas, primer partido del campeonato de local, un gol. ¿Crees que demostraste que ya quedó atrás la situación con River y que estás con la cabeza 100% en Vélez? No tengo nada que demostrar en ese sentido, siempre dije mientras esté en Vélez voy a pensar en Vélez. Cuando me toque jugar en otro equipo, pensaré en ese equipo, pero siempre que estuve en Vélez pensé en Vélez y después sí, contento por el gol y por haber ganado. Ahí está, pasaba la palabra de Lucas Prato entonces. No tengo nada que mostrar y River ya está, tiempo pasado. Y sí, me parece que, a ver, después de este gol sirvió un poco para clarificarlo. A ver, en ningún momento me pareció que Prato esté con la cabeza 100% fuera de Vélez, pero sí me parece que le atraía mucho la idea de jugar en River y de hecho lo dijo él, me hubiera gustado jugar al lado de Cabenagui. Sí, hay que ver, hasta el 2015, quizás en el torneo que viene puede jugar al lado de Cabenagui, ¿no? ¿Quién dice? Total, Cabenagui este torneo no va a jugar. Puede no ser. Sé si se lo contaron. Puede ser, igual. Aparte se va a preparar para la Copa Libertadores, River. Sí, una muy buena decisión igual de la dirigencia de Vélez no haberlo dejado partir porque Prato, bueno, ya está empezando a demostrar por qué es un delantero clave en el Fortín. Sí, igual, a ver, si a Vélez le ponían, había una cláusula de rescisión. Uy, se desgarró. Había una cláusula de rescisión en el contrato para el fútbol local de 10 millones. Y si estaba la plata, Vélez lo iba a dejar ir, porque no podía ir contra esa cláusula. Pero si bien el deseo de la dirigencia no era que se vaya al fútbol local, tenían que poner ese monto de dinero para que juegue. Sí, no, era un monto muy alto lo que tenía que poner River. Y me parece que Vélez tomó la decisión correcta. La verdad que esto de no potenciar a rivales me parece una decisión acertada. Desde siempre Vélez tuvo esa intención y esa modalidad de no vender al fútbol local. A menos que Prato no les rinda. Si Prato no les hubiera rendido, no sé, me parece que... Pero a esta altura Prato ya es jugador clave en Vélez. Sí, obviamente.
Mientras completamos nos escriben por Twitter, Prato, te esperamos porque creo que se va Teo. Si sigue metiendo goles, en River la rompe. Y bueno, yo ya conté que existe la posibilidad de hacer una tercera incorporación. Una tercera porque River hizo 2, en realidad era libre este mercado, pero existe la posibilidad de hacer una incorporación más por la lesión y la operación de Cabenagui. Hay que ver si efectivamente, y dependiendo del dinero que ingrese por Teo, si es que queda algo, cuánto queda limpio, como para que después puedan efectivamente poner esa cláusula. A ver, en el contrato hay una cláusula para el fútbol local de 10 millones. Si está la plata, Vélez lo tiene que dejar ir. Sí, igual, es así de simple. Igual dudo que Teo se vaya a River, más por las declaraciones que tuvo hoy el vicepresidente Patanián, diciendo que Teo se iba a quedar un año más en el club millonario. O están esperando la venta de Balanta, que supuestamente tendría una oferta del fútbol europeo en estos días. Eso te iba a decir, estamos muy River hoy, chicos, ¿eh? Aldo seguramente contento. Ayer estuve hablando con Matías Patanián, hay ofertas por Balanta, algunas más concretas, otras no, pero en realidad así como para decir ya, mañana lo vendemos, no. Ni hoy, ni pasado, ni mañana. Por ahora la situación es esa. Yo creo que River se manejó con bastantes ofertas potenciales en este mercado de pases y pocas concretas. Vamos a ver qué pasa. Bien, haciendo algún repasito, si tenemos 2 minutos, 2 penales un poco dudosos o no, se cobraron en Olimpo Tigre y el tercero fue terminando de regalo. El primero es un penal que no se cobra, pero está bien que se cobre, ¿sí? El tema es aunar criterios, porque el día de ayer en la cancha de River, si mal no me equivoco, creo que fue Medina, le mete una patada a Craneviter de atrás, lo pisa, lo termina tirando en la medio de la cancha, era una situación de roja, ni siquiera creo que le puso una amarilla al jugador, y en otro partido se cobra un penal que es penal, pero no lo cobra nadie. Digo, el argumento de muchos es, ese penal no lo cobra nadie. No importa que no lo cobre nadie, es penal, así que hay que cobrarlo. El tema es que aúnen criterios y cobren todos lo mismo, chicos. A mí me parece que si vamos a empezar a cobrar agarrones en el área, que cobren todos. Y me parece que estaría perfecto, a ver si una vez empiezan a dejar jugar y no estar agarrándose, porque ya hay algunos agarrones que son criminales. 5 penales se cobraron en la fecha. El de hoy, dudoso, el que le cobraron a favor de Godoy Cruz. No tenemos más tiempo. Bien lo de Unión terminó empatando frente a Atlético Nacional. Hay cositas del Nacional B, pero no tenemos mucho más tiempo.